Perfecto, pues nada. Todo tuyo. Vale, Usted vas a informar. vale. Pues soy Gerardo y soy del Departamento de Análisis Matemático y entonces voy a introducir un poco en lo que yo trabajo, que son las escuelas de Jordan. Bueno, y primero voy a presentar pues, qué son las escuelas de Jordan y propiedades que son importantes y que son interesantes. Y al final pues hablaré un poco de una parte del último trabajo que he estado haciendo con mis tutores y que son estos, los operadores elementales en JBC y álgebras, ¿vale? Si no se entiende lo que sea, pues me paráis y lo explico con más tranquilidad. Entonces, bueno, lo primero es presentar qué es un álgebra de Jordan-Banach. Un álgebra de Jordan-Banach es pues, un espacio de Banach que tiene una aplicación que se está aquí, que es lo que llamamos el producto de Jordan. Y las propiedades que tiene el producto de Jordan básicamente son pues que es conmutativo, por tanto, a diferencia del producto que podemos encontrar en una álgebra asociativa, por ejemplo, una C de álgebra o algo así, pues no es asociativo. Entonces, todos los problemas que salen en estos espacios es que el producto no es asociativo. Después, que verifica esta desigualdad con la norma y que verifica esta propiedad para cualquier elemento que esté en el álgebra de Jordan. Esa propiedad también se puede escribir en términos de unos operadores que se llaman operadores U, que se escriben así, y que para cualquier elemento que esté en el álgebra de Jordan, pues verifican esta propiedad. Un B, bueno, sí, acaso lo escribo en términos más generales para un elemento. Ahora sí. Esto era antes. Esos operadores. Que cuando están en una álgebra asociativa, es decir, cuando el producto sí es asociativo, pues esto, por ejemplo, cuando tenemos un único elemento, se termina escribiendo de esta manera. A de A. ¿De acuerdo? Bien, lo digo porque, bueno, esta es una álgebra de Banach. Una JB álgebra es cuando tenemos una álgebra de Jordan-Banach, pero además, respecto de la norma, verifica estas dos propiedades de aquí. Es decir, que el producto sale fuera y verifica siempre esta desigualdad. Bien, cuando nosotros le metemos una involución a ese álgebra, la involución, pues, por ejemplo, en números complejos, cuando le metemos el complejo conjugado, pues verifica estas dos propiedades. Esta segunda propiedad, es decir, que la norma del elemento y de su conjugado es la misma, se puede deducir de la primera, pero bueno, a grandes rasgos, para que no sea mucho lío, pues lo ponemos así. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en cuanto a propiedades interesantes, es que en las JB álgebras y las JB estrellas álgebras están relacionadas entre sí. Porque, bueno, por un trabajo de este señor, de Gray, en el 77, lo que demostró es que para cada JB álgebra siempre podemos, si corresponde a la parte autoadjunta de una JB estrella álgebra. Entonces, la idea de su trabajo era simplemente que nosotros trabajábamos JB álgebras, que al final pues se está trabajando sobre reales, y nosotros complexificamos. Es decir, nosotros pues simplemente consideramos elementos que vayan a ser de esta forma. Donde la Y es el elemento de la JB álgebra o de la parte autoadjunta, que es simplemente pues, aquellos elementos que verifican que con la involución son exactamente iguales. Entonces, se complexifica y el problema es que, bueno, la topología que se trabaja en estos espacios, tú partes de la topología producto y puedes decir, bueno, el resto de propiedades, como he visto antes, que tiene que verificar una JB estrella álgebra, lo van a cumplir. Pues resulta que sí, que existe una topología única, diferente de la del producto, que además coincide cuando estás sobre los autoadjuntos y que te permite que esta estructura pues, tenga estructura de JB estrella álgebra. Y eso, esa relación es bionívoca. Es decir, para cada parte autoadjunta siempre yo encuentro una JB estrella álgebra que se relacionan de esa manera. Bien. También podemos hablar de las JBW estrella álgebras o las JBW álgebras. La única diferencia que existe entre una y otra es eso, que existe la involución. Y una propiedad interesante es, bueno, son aquellas álgebras que son duales, ¿no? Que tienen un dual. Y
La gracia está, bueno, lo primero, que todas son unitarias. Esto es un resultado que, bueno, no lo voy a demostrar, pero son unitarias, es decir, siempre existe un elemento que funciona como unidad respecto del producto de Jordan. Y en un trabajo posterior de Edwards, pues se demostró lo que se puede esperar, al igual que en la JB estrella álgebra, que la parte adjunta de una JBW estrella álgebra es una JBW álgebra. Los nombres pueden ser confusos, pero básicamente la idea es que pues aquí son duales y que la parte adjunta pues, es una JW álgebra y cuando le metes la involución o complexifica, pues me será una JW estrella álgebra. ¿Vale? Bien. Ahora, podemos hacer más definiciones y se puede complicar más y esto todo tiene relación porque para trabajar con esta álgebra se suele trabajar con representaciones, porque es más manejable. Entonces, si nosotros vamos a un espacio de Hilbert y consideramos el espacio de operadores lineales acotados, pues se llama JC álgebra a una JB álgebra que es isométricamente isomorfa a una subálgebra cerrada respecto de la norma que tenemos definida en ese espacio de la parte adjunta de estos operadores lineales. Ahora, la pregunta es, ¿todas las JB álgebras son JC álgebras? Pues resulta que no. Estas en concreto no lo son. Estos son los elementos hermíticos, matrices 3×3 hermíticas sobre octoniones. No sé qué relación tenéis con los octoniones, pero bueno. Tienen 27 dimensiones. O sea, es complicado de trabajar con este espacio. Y normalmente, bueno, en los libros que están dedicados a JB álgebras pues tienen secciones enteras dedicadas a comprobar que este elemento efectivamente no es una JC álgebra. Bien, después pues por el resultado que tenemos de Wright y de Edwards, si nosotros complexificamos una JC álgebra, pues nos va a salir una JC estrella álgebra, que al final se termina resumiendo que es pues una subálgebra de Jordan en norma cerrada y autoadjunta. Cuando decimos que es autoadjunta nos referimos a que pues, si tengo un elemento y cojo su involución, pues su involución también está dentro de ese subálgebra. Bien, y pues de nuevo, aquí no estamos hablando de duales, pues cuando tengo un dual, pues encontramos una JW álgebra, pero claro, tiene que ser cerrada respecto a la topología débil. La topología débil que está asociada a BH, que bueno, tampoco sé cuánta relación tenéis con las topologías de operadores, pero bueno, principalmente ahí destacamos la topología débil, la topología débil estrella, la topología fuerte, y bueno, pues cuando estamos trabajando con estas estructuras siempre nos referimos a la topología débil estrella. Bien, pues si tenemos la JW estrella álgebra, pues al complexificar la JW álgebra, pues nos sale esa estructura. Esto tendrá, como digo, relación en cuanto a cómo se puede descomponer una JW estrella álgebra, que al final son los elementos con los que nosotros vamos a trabajar. Bien. Ahora vamos a hablar del tema de la conmutatividad, porque claro, nosotros cuando tenemos una álgebra asociativa, la conmutatividad pues, se entiende simplemente pues, si tengo un producto asociativo que verifique esta propiedad de aquí, para cualquiera de los elementos que tengo en esa álgebra. ¿Qué pasa? Que resulta que el producto de Jordan es conmutativo. Entonces, uno se pregunta que si podemos definir un nuevo tipo de conmutatividad en estos espacios y que cuando, bueno, que en cierta manera tenga relación con este tipo de conmutatividad. Entonces, para ello se habla de la conmutatividad fuerte. Para hablar de la conmutatividad fuerte hay que introducir los operadores de multiplicación, que simplemente, pues, operadores... ¿Sí? ¿A qué te refieres con otro tipo de conmutatividad? Si el producto ya es conmutativo. Sí, es conmutativo en el sentido que nosotros entendemos, pero bueno, la conmutatividad fuerte se refiere a conmutatividad cuando estamos trabajando con esos operadores. ¿Sí? En la conmutatividad fuerte después, si tú dices, bueno, define un producto, que me estoy adelantando, porque el ejemplo se va a decir, bueno, cualquier álgebra asociativa, le puedes definir un producto de Jordan y puedes hablar de la conmutatividad y entonces se ve que, bueno, si una cosa conmuta fuertemente, también conmuta en este sentido, cuando estamos en un ambiente de álgebras asociativas, lo que le cambia es el producto. ¿Sí? La razón es simplemente porque en mecánica cuántica la gracia está en que bueno, los observables se suelen modelar con elementos autoadjuntos elementos autoadjuntos en un BDH, ¿no? De operadores lineales acotados en un filo. Entonces, ¿qué pasa? Que el producto asociativo
no es cerrado ahí. Es decir, yo puedo coger dos observables, hago su producto, el que viene de esa estructura, con el producto de esa estructura, y eso no te da un observable nuevo. ¿Qué pasa? Que cuando tú consideras el producto de Jordan, sí te lo da. ¿Y cuál es la gracia, además? Que la conmutatividad, cuando estamos hablando de observables, se traduce en que yo puedo hacer mediciones de un sistema físico a la vez. Por ejemplo, sabéis que la posición y el momento, aunque no sean operadores acotados en este caso, no se pueden medir a la vez, porque tú no puedes decir con indeterminación. Yo no puedo saber la posición y el momento que tiene un sistema, una partícula, por ejemplo, a la vez. En cambio, si conmutan entre sí, en este sentido, o en el sentido del álgebra del producto de Jordan, resulta que sí puedo hacer mediciones al mismo tiempo. Entonces, eso al final se traduce en que esos operadores, como digo, se conmuten en el sentido normal. ¿Sí? Entonces, como digo, se introducen estos operadores, entonces decimos que dos operadores conmutan en el sentido de operadores o conmutan fuertemente. Se dice de esas dos maneras. Sí, los operadores de multiplicación conmutan en el sentido normal. Es decir, pues, desde cuando se cumpla esta propiedad de aquí, se dice que conmutan fuertemente. ¿Sí? También, bueno, se puede escribir en términos de lo que llamamos asociador. El asociador es simplemente un operador que lo que hace es que te coge tres elementos y te da esta operación de aquí. ¿Sí? Bien, pues claro, cuando el asociador, es decir, este elemento de aquí vale 0, pues se dice que va a conmutar fuertemente. La gracia que tiene esto es que, bueno, nosotros para después estudiar la conmutatividad siempre trabajamos con asociadores. ¿Sí? Y estudiamos propiedades que se pueden deducir de ahí, porque, bueno, hay un área de las matemáticas que se llaman identidades funcionales. Y las identidades funcionales siempre se han trabajado en el ámbito de una álgebra asociativa, pero cuando tenemos una álgebra que no es asociativa, pues esos resultados en ciertos casos sí se pueden aplicar cuando tenemos un asociador, que de hecho es lo que hacemos en nuestro trabajo. Bien. Claro, una vez que hemos definido este nuevo concepto de conmutatividad, pues lo suyo es preguntarse qué es el centro, porque bueno, el centro cuando tenemos el producto asociativo sabemos que son todos los elementos que conmutan con, pues un elemento que conmuta con todos los elementos que están en el álgebra. Pues en este caso, el centro van a ser todos aquellos elementos que conmutan a nivel de operador. Es decir, aquellos que verifican que cuando yo cojo el asociador, da 0. Este J, que es el álgebra entera, significa que podemos coger para cualquier elemento que yo tenga en el álgebra, que lo sustituya aquí y me dé 0. ¿Sí? La cosa es que en el asociador tú siempre tienes que considerar un elemento externo arbitrario para comprobar que otros dos elementos del álgebra conmutan. ¿Sí? Entonces, ese es el centro. Y la cosa es que el centro de una JB estrella álgebra, es decir, aquí ya no estamos hablando de duales, simplemente estamos hablando pues, del producto de Jordan que tenga ese espacio, verifica que es una estrella álgebra conmutativa. Y cuando nosotros tenemos una estrella álgebra conmutativa, pues bueno, en teoría de representaciones siempre se puede identificar con el espacio de funciones continuas sobre un espacio que sea Hausdorff o localmente Hausdorff. Eso depende de si el espacio tiene una unidad o no la tiene. Bien, y en el caso de una JW estrella álgebra, que en ese caso ya sí estamos hablando de un dual, pues ese centro es una álgebra de von Neumann conmutativa. El concepto de álgebra de von Neumann, que tampoco me quería parar aquí a explicarlo, pues para no hacerlo más largo y más pesado, porque la primera parte que son definiciones es un poco, bueno, densa. Es simplemente una estrella álgebra que lo que verifica es que su biconmutante coincide con el mismo. El biconmutante es pues, el conmutante del conmutante. Es decir, coges todos los elementos que conmutan en ese espacio y los vuelves a conmutar. Y resulta que cuando tienes una álgebra de von Neumann, ese biconmutante coincide con el espacio total. Bien, eso sobre el centro. Y en el caso de que el centro de una álgebra, bueno, esto se puede hacer a nivel más general, pero en este caso que estamos en la álgebra de Jordan, cuando se verifica que es justamente escalares multiplicados por la identidad, porque bueno, ya he dicho que en JW estrella álgebra siempre tenemos unidad, pues cuando eso se cumple, lo que decimos es que tenemos un factor. ¿Sí? Eso después vemos que es bastante importante, porque como digo, cuando tenemos una álgebra de Jordan que es de este estilo, se simplifican mucho las cuentas. Bien. ¿Qué más? Ah, sí.
como decía, la forma de trabajar con la álgebra de Jordan en general es pues trabajar con representaciones. Y las representaciones que son más, bueno, las representaciones que se utilizan son las representaciones factoriales, que son simplemente, cuando tienes una JB estrella álgebra, también se puede hablar a nivel de JB álgebra, simplemente lo único que cambia es esta estrella, es que la involución, pues bueno, puedes considerar este elementillo de aquí, bueno, lo que hace que sea estrella homomorfismo es que la estrella la saca fuera. ¿Sí? Pues bueno, las representaciones factoriales son un estrella homomorfismo de Jordan. Un homomorfismo de Jordan es, bueno, como podéis esperar, un homomorfismo lo que hace es que conserva la estructura que tiene tu álgebra. Pues en este caso lo que hace es que conserva el producto de Jordan. Es decir, si yo tengo esto de aquí, que va para la otra altura de Jordan, lo que hace es que el producto de Jordan lo saque. Por eso se especifica que es un homomorfismo de Jordan. Y el estrella, como digo, pues que va bien con las involuciones. Pues es un estrella homomorfismo de Jordan que lo que cumple es que es de bilestrella denso en una subálgebra, bueno, es una subálgebra de bilestrella densa de Jordan de un JW factor, es decir, que en la imagen de, cuando yo tengo una representación factorial, la imagen total de mi álgebra de Jordan es de bilestrella densa y cuando pues ponemos la cláusula de bilestrella, eso es exactamente igual que un JW factor. Es decir, que nos da una JW álgebra, JW estrella álgebra, que esos cuyos centros son simplemente pues, el cuerpo. En este caso, pues, como siempre estamos trabajando con C, pues C. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué propiedad tiene? Porque uno puede decir, bueno, yo defino este homomorfismo, pero ¿cómo sé yo que tengo suficientes o que yo siempre puedo encontrar este tipo de representaciones o que haya suficientes en este espacio como para yo poder estudiarlo? Pues hay un resultado de Alfson, Schultz y Stormer del 78 que lo que dice es que siempre podemos encontrar una familia faithful o que separa de estas representaciones factoriales. El concepto de faithful, no sé si estáis familiarizados, pero es básicamente que con lo de que separa quizás se entiende mejor, es decir, que cuando yo considero esa familia de representaciones, yo considero, pues, y esta es la familia se está moviendo pues, en algún índice, el que sea, no tiene que ser numerable, pues que este homomorfismo es inyectivo. ¿Sí? Entonces, al final, ese concepto de que separa, no cuando tenemos este homomorfismo, pues resulta que es inyectivo. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo importante de esto es que existen en estos espacios, hay muchos, y la forma que tienen de demostrarlo es a través de los estados normales. Que los estados normales son unas aplicaciones lineales que verifican una serie de propiedades y que es gracioso porque en mecánica cuántica al final los estados normales son los estados físicos de verdad. Y además, justamente, esos estados normales son aquellos estados que son de bilestrella continuos. Entonces veis que sigue teniendo relación con la topología y todo eso que sea de bilestrella. ¿Vale? Bien. Aquí, como decía, que con nosotros, cuando tenemos una álgebra asociativa, la que sea, siempre le podemos dotar de un producto de Jordan, que le vamos a llamar producto de Jordan natural, que es simplemente pues, esta operación de aquí. Por tanto, si A y B conmutan en el sentido del producto asociativo, que es lo que decíamos antes, pues resulta que también conmutan en el sentido de operadores. ¿Sí? Como veis, pues es simplemente hacer la cuenta y claro, si conmutan, pues esto es igual. ¿Sí? Ahora, claro, ¿cómo volvemos en la otra dirección? Es decir, si yo tengo una JC estrella álgebra, la JC estrella álgebra recuerdo que era pues cuando lo vemos como una subálgebra norma cerrada dentro de un DDH o conjunto. Pues si nosotros vemos la JC estrella álgebra vista de esta manera y la vemos por dentro de una estrella álgebra, que es lo que es DDH, pues un resultado de Topic lo que nos dice es que dos elementos que sean autojuntos dentro de ese álgebra conmutan a nivel de operadores si solo si conmutan respecto del producto asociativo que tenemos en la estrella álgebra. Ahí vemos la relación, pero veis que esta relación se restringe únicamente a elementos autojuntos de esa JC estrella álgebra.
Entonces, para nuestro trabajo esto era un problema porque, bueno, el objetivo de nuestro trabajo al final era estudiar una cosa que se llaman aplicaciones espaciales. O sea, es simplemente que consideramos, pues, bueno, por una parte consideramos aplicaciones bilineales que verificaban que el asociador conmutaba. Es decir, pues si yo tenía dos elementos que conmutaban entre sí, yo consideraba el asociador que a partir del asociador de esos elementos, mediante una aplicación phi que era lineal, biyectiva, etcétera, y asumimos que eso era, también conmutaba fuertemente y queríamos estudiar qué forma tenían esas aplicaciones. Entonces, para trabajar con esa propiedad, cuando estamos trabajando en JC estrella álgebras y no estamos trabajando solo en la parte toda junta, pues es interesante tener un resultado que sea más general. Entonces nosotros hicimos este resultado, que lo que nos dice es que cuando tenemos dos elementos de una JB estrella álgebra y denotamos de esta manera a la JB estrella subálgebra que generan esos dos elementos, entonces siempre podemos, y suponemos que además existe una estrella álgebra donde podemos ver la subálgebra generada como una subálgebra de esa estrella, entonces resulta que si queremos que A y B conmutan a nivel de operadores, entonces van a conmutar respecto del producto asociativo que tiene dentro de esa estrella álgebra. Y entonces, en concreto, cuando nosotros tenemos dos elementos de una JC estrella álgebra, es decir, siempre lo vamos a identificar como subálgebras que están en PDH, que estén actuando sobre una estrella álgebra, pues, uy, aquí me falta la B. Bueno, pues que A y B conmutan fuertemente si A y B conmutan en el sentido normal de la estrella. Y la cosa de cómo se demuestra esto, o sea, la gracia está en, bueno, primero nosotros consideramos la C estrella subálgebra, que está donde se van a encontrar las JB estrella álgebra, subálgebra que generan el elemento A y B. Y entonces identificamos que la conmutación, el asociador, se puede escribir en estos términos. Y una vez que se escriben estos términos, utilizando ciertos resultados de, bueno, de cómo funciona el producto de Jordan con la de estrella continuidad, llegamos a que el A y el B, o sea, el conmutador, conmuta a nivel de la C estrella con la estrella subálgebra que lo contiene. Y una vez que tenemos esta propiedad, podemos utilizar un teorema que se llama el teorema de Klein, que al final ese teorema lo que nos dice es que cuando se cumple esta propiedad, el A y el B son... perdón, el nombre siempre se me olvida. Y lo tengo que apuntar. Aquí lo tengo. Son cuasimilpotentes. Entonces, si verifican esta propiedad, lo que nos dice son cuasimilpotentes, y el hecho de ser cuasimilpotente se traduce en que su radio espectral es cero. El radio espectral, bueno, pues es un elemento que se define cuando estás en una estrella álgebra y que en nuestro caso solo se traduce en que cuando tu radio espectral es cero y además tienes un elemento que está en el centro, estoy hablando de una altura asociativa, como es este caso, porque veis que este elemento está en el centro de B, pues se traduce en que el conmutador, es decir, este elemento de aquí es justamente cero. Entonces esto nos termina dando que el A y el B conmutan a nivel asociativo. Entonces estamos viendo que cuando estamos en estas estructuras, yo tengo que el A y B conmutan fuertemente y podemos introducirlo dentro de una JC estrella álgebra y demás, pues nos termina dando que conmutan a nivel asociativo también. Bien. Ahora voy a hablar, pues eso, de la estructura de las JW y JW estrella álgebras, que la gracia está en que cuando tenemos los duales nos permite descomponer la JW, la JW estrella álgebra, como una suma de JB y JB estrella álgebras concretas. Entonces nosotros, pues claro, a la hora de trabajar no hace falta trabajar con todo, hay que ir trabajando por partes y después ver que cuando lo sumamos, pues funciona bien. Entonces, para hablar de eso, primero hablamos de cuál es el concepto ahora de una proyección. Porque, bueno, la proyección en este caso pues, es un elemento que verifica que el cuadrado, por el cuadrado como producto Jordan, no asociativo, pues es igual. Y cuando estamos en una JW estrella, pues además tiene que ser ortogonal. ¿Sí? Y bueno, y el concepto de ortogonalidad en este caso, pues en el caso de un producto asociativo es que por Q sea cero, pues en este caso es que el producto Jordan Q sea igual a cero. Otros elementos que se van a utilizar a la hora de estudiar esta estructura son los elementos unitarios, no, los elementos simétricos. Un elemento simétrico es cuando estamos en una JB estrella álgebra unitaria,
Es simétrico significa que es autoadjunto y en este caso el cuadrado es igual a la identidad. El grupo que generan todos estos, que está generado por los estrella automorfismos, esto de aquí, que por eso ya he definido antes el operador, es simplemente que le metemos aquí una simetría y bueno, el AS se mueve sobre todas las posibles simetrías que tiene tu álgebra de Jordan, pues se llama grupo de automorfismos internos. Esto es simplemente porque después, como digo, a la hora de trabajar con la estructura, pues cuando trabajamos con ciertas proyecciones vamos a ver que son invariantes respecto de este grupo y eso después nos va a permitir clasificar tipos de proyecciones y a partir de ahí clasificar tipos de JW. Bien. Claro, lo suyo es, me estás contando aquí de J estrellas, pero dame ejemplos que yo pueda tocar. Entonces, si yo cojo un álgebra, la que sea, y yo considero las matrices n por n sobre ese álgebra, pues eso, con el producto de matrices, es un álgebra, pues es asociativa, con el producto que nosotros siempre conocemos. Pues vale, resulta que si nosotros tomamos la parte autoadjunta o elíptica de esas matrices, que lo denotamos de esta manera, y le damos el producto de Jordan natural que he dicho antes, es decir, el producto de AB más BA partido por 2, resulta que eso tiene una estructura de álgebra de Jordan. Y entonces, cuando el álgebra que nosotros introducimos aquí es R, los complejos o los cuaterniones, pues eso es justamente una JB estrella álgebra. En particular son JC estrella álgebra, es decir, JC álgebra, es decir, los podemos ver como subálgebras como subálgebras que están contenidas dentro de la parte autoadjunta de un BDH. Entonces, al final es como si trabajaras con BDH. Y la diferencia está en que eso, cuando aquí no pueden meter un octonión. Si metes un octonión, que es lo que dije al principio, pasa que eso es una JB álgebra, pero no una JC álgebra. Es decir, no lo puedo ver dentro de un BDH. ¿Sí? Y bueno, un ejemplo de JW álgebra, el más básico, que por eso de ahí la gracia que tiene de relacionarlo con la cuántica, es la parte adjunta de BDH, y que en particular, pues esto es una JW álgebra, ¿no? Porque al final es la definición que se tiene, ¿no? Si nos preguntamos sobre JB estrellas o JW estrella álgebra, pues simplemente complexificamos esos espacios y nos sale. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto por ver ejemplos y que veamos que si tiene, pues, que se pueden tocar. Bien, ahora, sobre los tipos de proyecciones, pues a ver, lo primero, con lo que se trabaja es con el concepto de que dos proyecciones sean equivalentes. Entonces, cuando nosotros tenemos dos proyecciones que están en una JW álgebra, decimos que son equivalentes si existe un automorfismo interno, es decir, pues ese grupo que generaban todas las transformaciones, todos los automorfismos que eran de la forma U por una simetría, pues se dice que son equivalentes si verifican esta propiedad, es decir, que existe un automorfismo interno que permita que el Q sea igual que el automorfismo interno de P. Ahora, en el caso de que ese automorfismo interno se pueda escribir como una composición de estos operadores sub, entonces este símbolo se cambia y se pone un sub n. Y en el caso de que realmente solo exista uno, es decir, solo haya una simetría que me permita relacionarlos de esta manera, lo que se dice es que son intercambiables por una simetría. Bien, ahora, esto simplemente para después saber qué tipos de proyecciones hay, también se define lo que es el central support, el soporte central de una proyección que se denota como pues, el supremo que tiene todas las proyecciones a las que las proyecciones son equivalentes. ¿Sí? Bien. Vale, ahora, dentro de ese tipo de proyecciones, una vez que hemos definido estos conceptos, ya sí podemos empezar a hablar de tipos de proyecciones. Entonces, una proyección que esté en una JW estrella álgebra, que como repito aquí ya como 6 identidades, no hay problema, se va a decir que es abeliana si este grupo, este conjunto, ¿no? Que es únicamente, pues, cuando cogemos cualquier elemento del álgebra y le aplicamos este operador U, pues si este álgebra es asociativo. ¿Sí? La gracia está en que cuando nosotros estamos en una JW estrella álgebra, es decir, cuando estamos ya con duales, pues resulta que P va a ser una proyección abeliana si solo si este álgebra que genera son elementos que son mutuamente ortogonales entre sí. Y por otro lado, también hablamos de cuando una proyección es modular,
es simplemente si el retículo de proyecciones, este de aquí, es modular. No sé como cuánto lo digo por introducir el concepto de retículo, o no, como queráis. Vale, el concepto de retículo es simplemente cuando tú tienes un conjunto y tienes un orden parcial en él. Entonces, si tú tienes ese orden parcial, las definiciones, para confundirlo, y tú tienes un orden parcial, pues bueno, si verifica que cuando tú tienes dos elementos siempre puedes encontrar un supremo y un ínfimo de esos dos elementos, pues se dice que es un retículo. Bueno, el retículo puede tener muchas propiedades que se traducen que si, bueno, si, por ejemplo, si yo puedo encontrar un retículo que verifique que la unión, es que para una familia, numerable o no, siempre puedo encontrar un supremo y un ínfimo, pues por ejemplo, eso se dice que es sigma completo o completo, en función de si el índice de esa familia de proyecciones es numerable o no lo es. Otra propiedad es que tiene la ortocomplementariedad, sí, que tiene que ver, pues eso, se define lo que es el perpendicular, simplemente pues, se define que va a ser eso que va a decir, con qué se va a identificar un elemento de un retículo que verifique esta propiedad. Y bueno, eso después, en términos de, se suele aplicar, al menos yo lo apliqué en su momento para hablar de la lógica cuántica y qué diferencias tiene, porque la lógica cuántica es cuando te vas a un retículo de las proyecciones de un PDH, pues ves cómo funciona y ves que no funciona como la lógica booleana. Bien, entonces, eso de ahí simplemente, ese intervalo que pone 0p es simplemente porque, bueno, en estos espacios, el retículo que nosotros vamos a considerar que tiene un supremo y un ínfimo. El ínfimo va a ser la proyección 0 y el supremo va a ser la identidad. Entonces, ahí simplemente estamos considerando todas las proyecciones que... Esto no lo tenía por aquí escrito. Vale, ahí solo estamos considerando proyecciones que verifiquen que son menores o iguales, pues que estén por encima de 0 y que sean menores o iguales que esa p. Porque, bueno, eso, como digo, como tenemos un retículo, tenemos una relación de orden. Bien, de acuerdo. Bueno, pues eso sobre retículos, simplemente. La relación, el hecho, lo de que sea modular es simplemente que verifican esta condición. Aquí. Simplemente que respecto de estos, bueno, pues lo de relación con el supremo y el ínfimo es simplemente que para cualquiera dos, pues si yo cojo tengo un X y un G que son elementos que están en el retículo y yo tengo una proyección que verifica esta propiedad de aquí, pues entonces va a ser modular si se cumple esta igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumple esta igualdad, se dice que la F y la G son modulares. Entonces, pues ese retículo de proyecciones, ese retículo de proyecciones pues, va a ser modular si para cualquier elemento que yo tenga ahí que verificar esta propiedad respecto de otro elemento que esté en ese retículo, pues esta identidad se cumple. Sin más, es por definir y para que ahora cuando diga los tipos de proyecciones que se van a definir, pues que sepáis de dónde viene. Entonces, la cosa está en que el conjunto de proyecciones abelianas y modulares que nosotros encontramos en estos espacios son invariantes respecto del grupo de automorfismos internos. Entonces, lo que vamos a hacer es definir unas proyecciones centrales que tienen proyecciones centrales de tipo 1, 2 y 3, que al final lo definimos como el supremo de, en este caso, las proyecciones abelianas. Los de tipo 3 las definimos a partir del perpendicular, es decir, el supremo de todas estas proyecciones que son modulares, y la de tipo 2 es la identidad menos estas dos proyecciones que tenemos aquí, bueno, la de tipo 3 y la de tipo 1. ¿Sí? Entonces, definiéndolo de esta manera, decimos que el álgebra de Jordan que tenemos va a ser de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3, cuando este soporte central es igual a la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa está en que cuando nosotros siempre podemos considerar una familia de proyecciones abelianas, o si no también una familia de proyecciones modulares, porque como veis las de tipo 2
pues, bueno, las de tipo 3 lo que estamos cogiendo son todas las que son perpendiculares a las modulares, así que las modulares van a estar aquí. Pues siempre que nosotros cogamos una familia de proyecciones de este estilo que sean mutuamente ortogonales en el sentido de álgebras de Jordan, siempre podemos encontrar que la suma de las proyecciones centrales de las proyecciones centrales sea exactamente la proyección pues 1 o la 2 y por tanto que la proyección que cojamos, es decir, la suma de toda esta familia, sea abeliana. Bien. Entonces, la gracia está en lo siguiente. Este es un resultado del libro de Hans Olsen y Stormer, que lo que dice es que cuando tenemos una JW álgebra, siempre podemos descomponerla como la suma directa de álgebras de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Donde las álgebras de tipo 1 pues, tienen relación con lo que acabamos de ver anteriormente. Ahora, dentro de la álgebra de tipo 2 y de tipo 3 son difíciles de descomponer. Para obtener una teoría de representación de este tipo de álgebras se recurre a una cosa que se llama JB estrella triples, pero ahí ya no me voy a meter porque si no esta charla no termina. Entonces, la de tipo 1 sí se conoce muy bien. Entonces, para hablar de las álgebras de tipo 1 se introduce, pues, bueno, dado un número natural, el que sea, nosotros decimos que es de tipo 1 sub n. Si nosotros cuando encontramos cualquier familia ortogonal de proyecciones abelianas, que al final era como nosotros caracterizábamos a lo que decía aquí, las que son de tipo 1, ¿sí? Una prueba de tipo 1, pues siempre que cojamos esas familias y el soporte central es igual a la identidad, y por tanto que la suma de todas esas proyecciones es igual a la identidad, donde el índice es un conjunto que tiene cardinal. En el caso de que sea infinito, pues, aquí, bueno, debería ser una S, pues es una suma directa de JW álgebra de tipo I sub n con n, pues, infinito. ¿Sí? Es decir, al final siempre encontramos una suma, o sea, cuando es de tipo 1, pues se puede componer como la suma de una JW álgebra de tipo 1, más una de tipo 2, más una de tipo 3, y la infinito, pues es a su vez la suma de todos los naturales. ¿Sí? Donde, bueno, claro, en esta descomposición pues, o viene 0 o viene una álgebra de Jordan de ese estilo. Bien, de acuerdo. Me preguntaréis, bueno, ¿y qué pasa con las JW estrella álgebras? ¿Van a tener esa misma descomposición? Porque aquí solamente estamos trabajando con, bueno, como había dicho antes, las JW álgebras siempre son parte autoadjunta de una JW estrella álgebra. Entonces, ¿tienen esta misma descomposición las JW estrella álgebra? Pues la respuesta es que sí. De nuevo, por los mismos resultados de Gray y de Edwards, que nos dicen que tienen esa relación biunívoca, entonces la descomposición que va a tener una JW estrella álgebra va a ser exactamente la misma, solo que vamos a encontrar las complexificaciones de estos señores. Y ya está. ¿Cuál es la gracia? Que se trabaja con proyecciones para clasificarlo. Y lo bueno es que una proyección, en el retículo de proyecciones que yo tengo en una JW álgebra, es el mismo que yo tengo en una JW estrella álgebra. Porque recuerdo que son elementos cuyo cuadrado da el mismo y además son autoadjuntos. Luego, están en el mismo sitio. Bien, ahora, lo que vimos anteriormente con las matrices hermitianas sobre ortoniones, ese es un caso clave porque esto nos permite distinguir un tipo concreto de álgebra, de JBW álgebra. Y es que, bueno, se define el concepto de que sea puramente excepcional. El concepto de puramente excepcional es simplemente si cuando yo cojo una representación factorial de esta JB álgebra, si esa va a parar de forma sureyectiva a este espacio de aquí. Y de hecho hay un resultado que lo que nos dice, bueno, lo que nos dice ese resultado es que cuando tenemos una JW álgebra, a su vez podemos descomponerla en una suma de esto de aquí, que es una este SP es porque a este tipo de álgebra se le llama especial. Lo de llamarla especial es siempre porque se puede ver como una subálgebra de un DDH. ¿Sí? Y por eso pues, ahí encontramos todas las JW álgebras. ¿Sí? Y, perdón, aquí debería ser un SP. Se me ha colado. Y esta parte excepcional, porque es puramente excepcional, es decir, que siempre que yo encuentre una representación factorial de álgebra, pues me va a parar a H frente a eso. ¿De acuerdo? De nuevo, ¿pasa lo mismo en una JW de álgebra? Pues sí, simplemente complexificamos esto. Y a la pregunta de cómo se define un álgebra puramente excepcional sobre una JW álgebra,
pues es simplemente si encontramos representaciones factoriales que vayan a la complexificación de este señor, que son matrices de 3×3 sobre octoniones. No es la parte núclea. Entonces, ¿cómo se hace esta descomposición realmente? Pues si recordamos, teníamos esta descomposición en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Hay resultados que nos dicen que las de tipo 2 y las de tipo 3 son JW álgebras, entonces no hay problema. El problema siempre lo encontramos en la parte de tipo 1. Y la parte de tipo 1, pues bueno, ya hemos visto que se descompone así. Y la parte excepcional se va a encontrar justamente en las que son de tipo 3, o sea, I3. Entonces, ahí se conoce, por otro resultado que encontramos en este libro, se escribe como esta suma, la suma de estas tres JW álgebras. La sub 1, sub 2 y sub 3 coinciden justamente con matrices hermíticas sobre reales, complejos o sobre cuaterniones. Y la última coincide justamente con matrices 3×3 sobre octoniones. Entonces, la parte excepcional, lo único que se hace es que se identifica con esta parte y el resto es la especial, porque todos siempre se van a poder ver como subálgebras de BD, la parte autoadjunta de un BDH. Y esa es la descomposición que se hace de las JW álgebras o de las JW estrella álgebras si consideramos siempre complexificaciones de las partes autoadjuntas. Bien, ahora, dentro de esta descomposición que vimos aquí está la sub 2, ¿no? Que son las de tipo I sub 2. Pues las que son de tipo I sub 2 tienen una relación con lo que se conoce como factores de spin. Los factores de spin, pues bueno, si habéis tenido alguna relación con física y demás, pues tienen mucha relación con los spins, se representan de esa manera. Y la manera de formalizarlos es cuando tenemos un espacio de Hilbert, un factor de spin es un subespacio de SVDH, tal que su dimensión tiene que ser mayor que 2, que es cerrado para la involución que tiene, y además el cuadrado siempre se encuentra aquí. Es decir, el cuadrado pertenece a un número complejo por la identidad. Un ejemplo son pues, este espacio de matrices, las simétricas, sobre los complejos. Además, en este espacio, la gracia que tiene es que tiene definido un producto interno que verifica esta identidad y además se relaciona con la norma que tiene ese espacio de Hilbert a través de esta norma de aquí. Es decir, la norma que nosotros tenemos definido en este factor spin es igual que pues, la norma que tenemos en el espacio de Hilbert más, pues, como digo, esta identidad. Vale, ¿cuál es la gracia? Que, bueno, antes de eso se dice que un álgebra de Jordan es cuadrático si es unitario y además el cuadrado de todo elemento se puede escribir como una combinación lineal de la identidad y del mismo elemento. Y eso de hecho pasa en las álgebras en los factores spin. Y aquí está el resultado interesante y es que sabemos que por toda J de estrella álgebra que sea cuadrática, aquí no está una S, va a ser un factor spin. Bueno, ejemplos que tenemos de factores spin pues son matrices hermíticas 2×2 sobre R, sobre los complejos, sobre los cuaterniones y sobre los octoniones. Bueno, lo que voy a decir ahora ya no lo he incluido en la charla porque era más denso, pero la cosa está en que a su vez que son las JW álgebras de tipo I sub 2, a su vez se pueden descomponer como una suma de unas cosas que se llaman, bueno, como una suma que son J de álgebra de tipo I sub 2, pero se les pone un número natural más, que es I sub 2K. Y al final eso se traduce en que cualquier JW álgebra de tipo I2 se puede poner como una suma de una serie de JW álgebras cuyas representaciones factoriales siempre van a parar a factores spin. Entonces, todos los problemas que suelen pasar en mecánica cuántica tienen que ver con estos factores de aquí, con los factores de tipo I2, porque ahí es donde cuando yo pillo representaciones factoriales me van a spines, y los spines tienen la mala costumbre de que, bueno, eso tampoco lo incluí, pero así escribo algo en la pizarra, es que, bueno, cuando yo tengo un factor spin, yo me puedo preguntar cuándo dos elementos conmutan fuertemente respecto del producto de Jordan. Entonces pasa que si yo tengo que A y B están en un factor spin y conmutan fuertemente, resulta que, bueno, eso lo tenemos en el artículo, se comprueba que este elemento está aquí. Se puede escribir como una combinación lineal de uno y de otro elemento con el que conmuta fuertemente. Y eso se traduce en muchos problemas a la hora de intentar pues, estudiar propiedades en estos espacios. Entonces, si veis, hay muchos resultados, por ejemplo, en el teorema de Gleason,
no sé si os suena, el teorema de Gleason tiene que ver con el retículo de predicciones y cómo se pueden extender medidas de ese retículo a estados normales. Pues en esos espacios siempre se quita esa álgebra de Esquí. ¿Sí? Y en muchos resultados se suele quitar porque da problemas. Bien, pues eso solo sobre factores Esquí. Y ahora, una vez que más o menos hemos hecho un resumen de qué son las álgebras de Jordan, las JW álgebras, JW estrellas, y sabemos cómo se pueden descomponer, pues ahora sí voy a empezar a hablar de resultados que hemos obtenido en estos espacios. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en estos espacios es pues trabajar o estudiar cómo, bueno, la primera sección del artículo, en esa sección trabajamos sobre lo que son los operadores elementales. El concepto de operador elemental es simplemente que con... Sí. No, que un ejemplo que dijiste antes que no entendí, no sé si la notaste con qué, pero decía que en las matrices S12 Sí. eso fue el ejemplo de que hay un elemento al cuadrado que era un número complejo por la identidad, ¿no? Sí. ¿A qué te referías ahí entonces con S12? Perdón. Sí, ahí. Claro, S12 que son las matrices simétricas. Sí, con entrada en los complejos. Sí. Si siempre una matriz al cuadrado no va a ser la... O sea, hay la identidad que sería la matriz Pues, diagonal 1, 1. Sí, efectivamente sería ese. Sí, sí, sí. ¿Y el producto de Jordan? El producto de Jordan, pues el producto que... Es que al final siempre el producto de Jordan es... Ahí sabes que tenemos el producto de matriz normal corriente. Ese sería... Pues el producto de Jordan es el producto de Jordan natural, que tú escribes como un medio de AB más B. Vale. Sí. Entonces, claro, la cosa es que tú lo coges con ese producto de ahí. ¿Sí? Claro, porque el producto natural de matrices no satisfacería entonces La la primera diapositiva. Sí, efectivamente, sí. Eso es. Que no lo satisface. No. Vale. No. Siempre la vamos a meter con el producto. cuadrado da un múltiplo de la identidad. ¿Sí? Supongo que con ese producto... No, pero con el sí, producto esa de es la... O sea, siempre que yo trabajo con este siempre con el producto de Jordan que tiene asociado. Aún. Quiero decir, si acaso va... Eso acaba siendo, o sea, en el caso de. O sea, si te tomas Sí, una matriz sí, al sí. cuadrado con eso, pues sigue siendo el cuadrado de la matriz de toda la vida. Bueno, a ver, claro, quiero decir, que si tú te coges una matriz al cuadrado, al final esto te va a dar pues, el cuadrado de eso mismo, sí. Pero la cosa es que cuando, en teoría, si cogéis cualquier, en teoría es que no me puedo hacer las cuentas, pero si cogéis cualquier matriz simétrica de esta manera y hacéis ese producto, os tiene que dar un tipo de efecto. ¿Eso son asimétricas o aritméticas? Simétricas. O sea, para las hermíticas serían las dos juntas, sí. Pero estas son matrices simétricas, 2 por 2. Bien. Bueno, pues la cosa es que cuando estamos en estos espacios, en una J vectorial álgebra, y nosotros vamos a denotar esto al espacio de todos los operadores lineales que hay sobre esta J vectorial álgebra, pues vamos a denotar de esta manera, como elemental de J, a la subálgebra que está en este espacio, que está generada por todos los operadores de multiplicación que presentado anteriormente, con el A moviéndose en todo el álgebra. Estos elementos se llaman operadores elementales, los que se obtienen pues, a partir de composiciones y sumas aquí. Y bueno, vamos a denotar como elemental del álgebra de Jordan autoadjunta a la subálgebra real que se genera con estos elementos. Con el A moviéndose de nuevo, en este caso pues, sobre los autoadjuntos. ¿Qué propiedades tienen los elementos que están en los operadores elementales? Pues bueno, entre ellos las propiedades que tienen es que sacan la estrella, ¿sí? Sacan la involución. Bien, entonces, este conjunto, el de los operadores lineales acotados de una JW estrella álgebra, contiene a todos los operadores que son continuos de biestrella. Bueno, o sea, lo que quiero decir aquí, al final, básicamente, es que, bueno, por estas propiedades que digo aquí, sobre la continuidad de biestrella que tienen el producto,
y demás, pues que cada operador elemental que nosotros encontremos es de bilestrella continua. Que para lo que vamos a hablar después no tiene ninguna influencia, pero para partes posteriores del trabajo sí es importante que sean de bilestrella continua, porque si no, no se pueden tomar ciertos límites y cosas así. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es estudiar, bueno, una propiedad importante que tienen estos operadores elementales es que conmutan con los elementos centrales. Es decir, cuando yo tengo un elemento central y considero este producto, pues resulta que conmuta a nivel de eso, de un operador. Pero vamos, eso a nivel del producto de Jordan también se ve, es decir, y si yo me cojo dos elementos, el que sea, y hago este producto, este es el producto Jordan. Claro, si el elemento está en el centro, lo que me termina diciendo, por eso se relaciona con el asociador, que esto es igual que esto. Porque el elemento ese está en el centro. O sea, este es el que está en el centro. Este puede ser cualquier elemento que esté en el álgebra de Jordan. Entonces, como para los operadores de multiplicación verifica esta propiedad y al final el espacio de operadores elementales se construye con productos y sumas de operadores de multiplicación, pues se termina deduciendo que para cualquier operador que esté aquí, pues también conmuta con los elementos centrales, con los operadores de multiplicación de un elemento central. Y bueno, eso de nuevo, esta propiedad también es importante para otras partes del trabajo. Pero bueno, eso como para ver propiedades que tiene este conjunto. Ahora, en cuanto a ya resultados propios, pues lo que encontramos es que si tenemos dos álgebras de Jordan, las que sea, y tenemos un homomorfismo de Jordan, que como repito, el homomorfismo de Jordan es que saca el producto Jordan, o también, que eso es otra cosa interesante que no he dicho antes, que conserve el producto Jordan es equivalente a que saque cuadrados. ¿Sí? Es una aplicación que verifica esta propiedad. Eso equivale a que conserva el producto Jordan. Eso es porque el producto de Jordan se puede escribir en términos de productos al cuadrado. Se puede escribir como un medio de a por b al cuadrado menos a al cuadrado menos b cuadrado. Entonces, si tú tienes un producto, una aplicación, un morfismo que saca estos cuadrados, pues es equivalente a que saque el producto Jordan. Entonces, si encontréis algo así, es que intrínsecamente tiene relación con el producto Jordan y ya por tal función a quién va dedicado ese paper o lo que sea, que se presenta de esta manera o de esa. Sí, lo digo porque hay gente a la que el producto Jordan no le interesa, pero que saque cuadrado, pues puede que sí. Bueno, eso como dato. El caso que aquí lo que estamos hablando es que cuando estamos bajo estas condiciones, entonces para cada operador elemental que nosotros tomemos, existe un único operador elemental en el otro espacio, tal que verifica esta condición de aquí. Y además, si nosotros consideramos que M no es una álgebra de Jordan cualquiera, sino que es una JW estrella álgebra, y que la imagen, por la aplicación del dominio, es de bilestrella denso, que al final ponemos esta condición tan particular porque lo que vamos a hacer siempre es trabajar con representaciones factoriales. Y como recuerdo, la representación factorial, la propiedad que tenía era de bilestrella densa en la imagen. Entonces, por eso, pero este resultado se puede generalizar pues, a aplicaciones que son de bilestrella densas. Entonces, la cosa está en que cuando tenemos que son JW doble estrellas, este elemento no es cualquiera, sino que además es único. ¿Sí? Es decir, aquí lo que nos dice es que podemos hacer una elección dentro del espacio de operadores elementales de H que verifique esta condición. Cuando le incluimos esta propiedad de que esa JW doble estrella álgebra, que la imagen sea densa, lo que nos dice es que no es cualquiera, sino que hay un elemento único. Y el hecho de que haya ese elemento único lo que nos permite es establecer un homomorfismo entre los operadores elementales que hay en una JW estrella álgebra. Bien, ahora la forma que se tiene de comprobar esta propiedad es, pues, bueno, para empezar, para ver que efectivamente existe, simplemente consideramos este espacio, este conjunto, que es realmente una subálgebra, y hay una subálgebra que son simplemente, pues, dado cualquier elemento de un operador elemental en el dominio, pues vamos a considerar el conjunto de todos aquellos elementos, operadores elementales que estén en los operadores elementales de la imagen, bueno, no de la imagen, del H, que verifiquen esta condición. Y una vez que estamos ahí, pues simplemente nos damos cuenta de que cuando nosotros cogemos
este homomorfismo de Jordan y hacemos la composición con un operador de multiplicación, pues esto da exactamente igual a que el operador de multiplicación de la imagen del elemento A por la aplicación phi compuesto por phi. Entonces, de nuevo, utilizando que los elementos del espacio de operadores elementales son combinaciones lineales y composiciones de operadores de multiplicación, lo que se termina deduciendo es que este elemento pertenece a L, ¿sí? Y en consecuencia que L no es más que el espacio de operadores elementales de J. Y por tanto que, como es justamente este espacio, es no vacío, y entonces pues sí puedo encontrar alguno que sea. Después, en el caso de que ya estamos en una JW estrella álgebra que verifique que la imagen es densa, entonces utilizando para empezar que sabemos que al menos existe alguno, y después utilizando la continuidad de la estrella, que por eso era lo que había dicho antes, que me interesaba este comentario de aquí. Aquí, este comentario de que los operadores elementales son de bilestrella continuos, y además por la densidad de bilestrella que tiene la imagen, entonces eso nos permite encontrar un elemento único. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que sea de bilestrella densa lo que hace es que, bueno, yo considero los operadores elementales que verifiquen esta propiedad y quiero ver si son únicos, entonces lo que veo es que coinciden justamente en la imagen, que al ser la imagen densa, pues siempre me puedo tomar sucesiones y me termina diciendo que en el espacio total, pues solo hay uno, es decir, no puedo entenderlo de otra manera. Entonces, me permite encontrar que solo hay una, y entonces efectivamente, como solo hay una que verifica esta condición, pues me permite definir el homomorfismo y ver que existe ese homomorfismo entre operadores elementales de un espacio y de otro. ¿Sí? Bien. Ahora, la siguiente propiedad que es, este es el resultado importante que hemos hecho, es el siguiente, y es que cuando nosotros estamos en una JW de estrella álgebra, al cual hemos quitado los sumandos de tipo 1 y tipo 2, los de tipo 1 son todos los sumandos que sean asociativos, es decir, porque ahí no tenemos mucho más. O sea, al final, si recordáis que tiene que ver las proyecciones, solo hay una proyección, no tiene mucho, y aquí hemos quitado todo lo que tiene que ver con factores estimas. Entonces, si quitamos eso, lo que nos permite es encontrar dos elementos que están en la parte autoadjunta y unos operadores, que son operadores elementales, tales que verifican que cuando yo cojo ese elemento U y hago su potencia, pues, bueno, su potencia, pues elevado a 0, a 1 o a 2, y le aplico este operador elemental, me da justamente la recta de Kronecker. Entonces, al final es que acabamos en este espacio podemos encontrar un elemento que al final actúa como si fuera una matriz diagonal, ¿sí? Con todo, como una identidad respecto de ese elemento. Esta segunda propiedad que tiene que ver con que estos elementos, que como veis estamos utilizando el producto de Lie con el producto asociativo que tiene dentro de los operadores elementales. Porque como digo, los operadores elementales, a eso sí lo estamos viendo como una álgebra asociativa de la que conocemos, no con un producto de Jordan. Pues lo que se puede comprobar es que estos tres operadores pues verifican que son linealmente independientes. Que eso es un resultado que incluimos aquí porque, bueno, se deduce una vez que ya tenemos estos elementos, pero que en esta charla pues no quería demostrar porque son muchísimas cuentas y al final esto simplemente se termina usando para un resultado posterior de otra parte del artículo. Pero la parte que quería demostrar es esta, que es la que me parece más interesante, la de poder encontrar un elemento en estos espacios que cuando yo y tres operadores elementales que verifiquen pues que me da esta delta de Kronecker. Entonces, la gracia está en cómo se construye. Y la forma de construirlo pues, se distingue en casos. Y los casos tienen que ver, o sea, están relacionados con la descomposición que tienen estas JW álgebras. ¿Cuál es la gracia? Que, bueno, el resultado o la demostración se hace sobre una JW álgebra, porque como veis, lo único que vamos a utilizar son las proyecciones. Y como dijimos que el retículo de proyecciones que tiene una JW álgebra y una JW estrella álgebra es el mismo, porque son elementos autoadjuntos que verifican que el cuadrado son ellos mismos, pues estos elementos que encontremos, como están relacionados con eso, proyecciones y simetrías, cuando yo me vaya a la JW estrella, que es la complexificación, pues van a seguir estando ahí, en ese retículo. Por tanto, estos elementos los seguimos encontrando en JW estrella álgebras y no hay mucha más complicación. Entonces, los casos en los que lo distinguimos es, pues, el primer caso es siempre que nosotros encontremos una serie de proyecciones mutuamente ortogonales que sean intercambiables por una simetría y cuya suma de 1. Pues es una condición un tanto particular, pero la gracia está en que se puede comprobar que cuando nosotros tenemos que la parte adjunta de la JW estrella álgebra
no tiene sumandos de tipo 1, o bien es de tipo infinito, o bien es la suma de uno de estos dos, pues resulta que se puede encontrar estas 4 proyecciones que verifican esa propiedad. ¿Sí? Entonces, como en estas condiciones se cumple que existen estas proyecciones, pues simplemente lo que hacemos es que, bueno, lo importante es que son intercambiables por una simetría. Entonces, el hecho de que sean intercambiables por una simetría, en lo que se traducía era en que yo puedo encontrar pues, simetrías en la parte adjunta, tales que, pues, cuando yo le meta la proyección 1, por ejemplo, podemos coger cualquier otra, pero cogemos la 1, pues justamente me lleva a la otra proyección. ¿Sí? Entonces, tenemos esos operadores, esos elementos simétricos, y nosotros vamos a definir estos dos elementos. El V en la primera parte de la demostración no tiene mucha aplicación, tiene más bien que ver con la segunda parte, que es la que he dicho que no me iba a meter mucho, pero lo interesante es lo que consideramos 2 veces la simetría producto Jordan con la primera proyección. Entonces, si nosotros consideramos este elemento y consideramos el operador U de P3, pues resulta que cuando le metemos la identidad nos da la misma proyección, cuando le metemos el elemento 1 da 0 y cuando le metemos el cuadrado da 0. Y es como digo, si queréis podemos hacer las cuentas, pero en el caso de, por ejemplo, el U cuadrado, hay que utilizar más maquinaria de productos Jordan y demás que Global Fangar. Entonces la cosa está, bueno, en el artículo está. Pero, como digo, da esta condición, que de hecho es lo que íbamos buscando un poco. Entonces la cosa está en que una vez que ya tenemos cómo trabaja sobre el elemento U, ¿no? Pues cómo va a trabajar con el resto de elementos cuando le metamos pues, el resto de proyecciones. Entonces, si nosotros componemos con la simetría, pues como recordáis, como por la identidad nos da la proyección 3, al meterle este elemento sextimal nos lo mueve a P1. Una vez que está en P1, pues cuando le metemos la otra simetría nos lo mueve a P2, y cuando le metemos la tercera simetría nos lo mueve a P4, y en el resto de casos, pues como en un principio siempre da 0, cuando hagamos la composición con el operador U sub S, pues nos va a seguir dando 0. Entonces, como lo que sabemos es que la suma de las proyecciones nos da justamente la identidad, pues el operador epsilon sub 0 que vamos a definir es simplemente U de P3 y después pues cada uno de estos de estos operadores, porque así cuando nosotros le montamos la identidad, pues aquí siempre nos va a dar, nos da aquí P3, aquí nos da P1, P2, P4, y la suma de eso nos da justamente la identidad, que es lo que queremos. Cuando le metamos el elemento U, pues en todos los casos nos da 0, así que nos sigue dando 0, y en el caso del cuadrado, pues como veis, pues aquí nos sigue dando 0. Entonces ya hemos encontrado el epsilon sub 0 que nosotros buscábamos. Y al final simplemente lo que hemos hecho es componer con la simetría que te permite moverte de una proyección a otra. Y ya está. Ahora, ¿cómo se definen el epsilon 1 y el epsilon 2? Pues para el epsilon 1 solo nos tenemos que dar cuenta de que se cumple esta condición. Que cuando nosotros cogemos el U sub P1 y le restamos pues, este primer operador que tenemos aquí, pues, y le metemos la identidad, pues en un caso nos da 0, en el siguiente nos da 0, y en el siguiente pues, nos va a dar P sub 1. ¿Sí? Por cómo estaban definidos estos operadores. Bueno, aquí en concreto por una propiedad que tiene el P1, el U cuadrado, y una expresión en concreto, que es esta de aquí. Que como digo, para deducir qué forma tiene, hay que utilizar un resultado que se llama el teorema de Kirchhoff, que tiene que ver con que cuando nosotros tenemos dos elementos, que son dos puntos y demás, siempre trabajamos en la subálgebra que generan esos elementos con la identidad y resulta que la subálgebra que generan esos elementos con la identidad es asociativa. Entonces, al ser asociativa, el producto de Jordan podemos considerar que es un producto de Jordan especial, lo podemos ver como que está dentro de una álgebra más grande. Y entonces, pues, si nosotros tenemos una identidad que se cumple con un producto de Jordan o un producto de Jordan natural, es decir, con el que yo le pongo a una álgebra asociativa, pues si esa identidad se cumple ahí, significa que en el ámbito de Jordan se va a cumplir también. ¿Sí? Eso es básicamente lo que dice el teorema. Y la identidad que cumple, es decir, la cosa que pasa es que el U cuadrado es simplemente un 1 cuadrado. Como digo, lo que se hace es que se coge el elemento U, considero que el producto Jordan es el producto de Jordan natural, es decir, pues eso, como si estuvieran dentro de una álgebra asociativa, y opero. Y como esa condición se cumple por el teorema de Kirchhoff, pues resulta que el U al cuadrado
que es esta cosa de aquí. Entonces, perdón, sin el cuadrado, porque bueno, da igual, son proyecciones. Entonces, como el U tiene esa condición, si nosotros lo metemos aquí, pues cuando le mete el P sub 1 al P sub 2 me va a dar igual, me da 0. Pero cuando le meta el P sub 1, como son perpendiculares, pues el P sub 2 se va y el P sub 1 al cuadrado me queda 0, P sub 1. Entonces lo que estamos haciendo aquí simplemente estamos trasladando. Pues, antes me daba P sub 3, ahora me da P sub 1. Y al igual que antes, pues una vez que ya tengo un operador que lo que hace que cuando le meto la identidad pues me da 0, cuando le meto el elemento 1 me da 0 y cuando le meto luego al cuadrado me da P sub 1, pues simplemente volvemos a componer con las simetrías que habíamos hecho antes para que esta proyección P sub 1 pues se vaya moviendo a P sub 2, P sub 3, P sub 4 y que de esa manera, cuando yo haga la combinación de todos estos operadores, pues me termine dando, pues cuando meta la identidad me dé 0, cuando meta el 1 de 0 y cuando meta el cuadrado, pues la suma me dé la identidad, que era lo que yo quería. Y por último, para el último elemento, simplemente pues, vamos a considerar la composición de el epsilon 2 que hemos definido antes con el operador m sub u. ¿Por qué? Porque, claro, cuando yo le meto este elemento, el operador de multiplicación con el u, pues claro, cuando opera con la identidad te da u, cuando opera con u, pues te da un cuadrado, y cuando opera con un cuadrado, te vuelve a dar u. Entonces, lo que hacemos es que nos movemos, nos trasladamos a u y le aplicamos epsilon sub 2. Entonces, simplemente cambia en eso, en que ahora aquí nos va a dar 0, aquí nos va a dar 0 y aquí nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces, al final, como veis, el resultado es simplemente jugar con que existen simetrías que se van moviendo de una proyección a otra y encontrar esos... e ir combinando con los operadores. Entonces, la cosa está en que el primer caso es simplemente un juego, se va jugando de esa manera. El problema está en cuando nos vamos a la parte de tipo 1. Porque, como digo, la parte de tipo 1, ¿qué pasa? Que era una suma de este estilo de JWA de tipo I sub E, con en el que sea. Entonces, como veis, lo que hacemos aquí es que para cualquier número natural que nosotros encontremos, lo que vamos a hacer es básicamente como si considerásemos el módulo. Es decir, vamos a considerar todas las divisiones entre 3. ¿Sí? Porque lo que nosotros queremos son 3 operadores, el epsilon 0, el epsilon 1 y el epsilon 2. Entonces, como mínimo, vamos a necesitar que ese espacio tenga 3 proyecciones que sean mutuamente ortogonales e intercambiables por simetrías. ¿Qué pasa? Que cuando estoy en una de tipo I2, solo tengo 2 proyecciones. No puedo ir haciendo el juego de me voy a una proyección, me intercambio por una simetría por otra y por otra. Entonces ahí se rompe el juego que estamos haciendo. Entonces, como digo, cuando estamos de tipo mayor o igual que 3, entonces siempre podemos dividir entre 3 ese número natural y al final, ¿qué nos queda? Pues eso, siempre nos van a quedar un recto, que va a ser o bien o el 1 o el 2, y eso nos va a permitir organizar las proyecciones de la siguiente manera. Es decir, pues cogemos todas las proyecciones, vamos a escoger todos los múltiplos y los restos que nos queden de dividir entre 3, ese número natural, que es al final el que está asociado al tipo de JWA, ¿no? Es decir, cuando era de tipo I sub n, lo que nos decía es que podemos encontrar n proyecciones mutuamente ortogonales entre ellas. ¿Sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer al final, en esto en su día, pues, como veis, lo que estamos haciendo hoy es que estamos organizando todo en función de por P1, P2, P3 y después hay como 1 y P2 que son como los restos. Entonces, pues claro, cuando yo tengo de tipo 3, pues tengo 3 proyecciones, entonces no hay ningún problema. Pero claro, si es de tipo 4, pues tengo 4 proyecciones. Entonces lo que hacemos es que, bueno, pues aquí va a hacer la proyección 1, 2, 3. Y bueno, pues aquí va a estar la proyección 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Entonces esto lo empezamos a meter en los rectos. Por eso tengo aquí los rectos. ¿Sí? Cuando tengo una de tipo 5, pues lo que vamos a hacer es sumarlas. ¿Sí? Es decir, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
decir, porque si es de tipo 6, tengo 6 proyecciones, entonces lo que hago es que cada 2 que tenga, por ejemplo, la de tipo 6 tendré 6, 1, 6, 2, 6, 3, 4, 6, 5 y 6, 6. Cuando yo lo divido entre 3, el resto es 0. Entonces lo único que se hace es que, pues, la sumo, ¿sí? Es decir, pues, si tengo la 6, 1 y la 6, 4, pues sumo esas dos, y así. Y voy haciendo como pares. Y eso es simplemente considerando pues, los posibles divisores que tengan los números entre 3. Y entonces en eso se basa esta descomposición que hemos hecho de las proyecciones. Aquí están todos los restos, es decir, aquí al final están todos los números que... Pues, aquí están todas las proyecciones asociadas a una escala de tipo I sub n, donde el n, pues cuando lo divides entre 3, pues te da el recto el 1, te da este recto o te da este. Y aquí pues están pues todas las composiciones que de esta manera, ¿no? Pues, por ejemplo, en la P sub 1 pues está este hombre, este hombre, este hombre, y cuando tenemos los de tipo I6, pues va a estar P sub 6,1 más P sub 6,4, y así, sucesivamente. Entonces, hacemos esa división en proyecciones, y haciendo esa división, lo que nos damos cuenta es que, bueno, la Q1 o la Q2 pueden ser 0, efectivamente son 0, pues eso, cuando tenemos múltiplos del 3, nos va a dar 0. Y lo interesante es eso, que cuando nosotros somos todas estas proyecciones nos va a dar identidad. ¿Sí? Ahora, otro resultado interesante es que estas 3 proyecciones son intercambiables por simetrías. La razón es simplemente un resultado del libro en el que se habla de la teoría de álgebra de Jordan y demás. Y que el Q sub 1 y el Q sub 2 también son intercambiables por simetrías. El resultado en cuestión lo que te dice es que si tú tienes dos familias distintas de proyecciones que son intercambiables por simetrías, es decir, que un elemento de una familia se puede intercambiar por una simetría con otro elemento de la otra, pues que si tú consideras la suma de todas las proyecciones de una familia y de la otra, la proyección suma también es intercambiable con una simetría con la proyección suma de la otra familia. Básicamente, y ese es el resultado que se usa aquí. Que al final, como cada una es intercambiable por la otra, pues cuando nosotros consideremos sumas, esas sumas siguen siendo intercambiables, pues esta por esta y así sucesivamente. Pues utilizando eso, como son intercambiables por simetrías, pues cogemos las simetrías que nos lleven por la proyección 1 en la proyección 2 y la proyección P1 en la proyección P3. De nuevo, siempre vamos a jugar con el hecho de que tenemos como mínimo 3 proyecciones. Y vamos a definir exactamente los mismos elementos, como veis. Entonces, definiendo esos mismos elementos, nos termina dando que, bueno, definimos esos mismos elementos y ahora vemos cómo va a trabajar pues, justamente con, bueno, el resto con estos elementos, pues funciona exactamente igual que en el primer caso. La cosa está en que ahora tenemos que trabajar también con estos restos y tenemos que ver cómo funciona cuando le metes el operador. Pero bueno, pues como está construido este operador y esta simetría, pues justamente cuando le metemos la identidad, lo que hace es que nos da el resto de elementos, o sea, nos da el resto, y en el resto de los casos da 0, porque recordemos que esos todos son mutuamente ortogonales entre sí. Y entonces, lo único que vamos a hacer en este caso es que, como veis, el operador es exactamente igual que en el caso 1, simplemente que le metemos un operador que está relacionado con los rectos, es decir, simplemente te hace el producto con la suma de esos rectos. ¿Sí? Entonces, en el epsilon sub 0 funciona exactamente igual, bueno, es decir, pues, como lo que hace es que te mueva la proyección 1, la proyección 2 o la proyección 3, pues te sigue dando la identidad en este caso y en el resto de casos te da 0 por la perpendicularidad. Ahora, vale, si ahora aquí, como digo, de nuevo definimos estas proyecciones que son sumas y que son menores que la proyección, sí, en ambos casos son menores que la proyección P sub 2. En lo que nos damos cuenta es que siempre van a existir, siempre existen elementos, lo que decía antes, que van a permitir que sean intercambiables respecto de el Q1 y el Q2, que son los que hemos definido aquí. Sí. ¿Por qué se hace esto simplemente? Que aquí están todas las cuentas, que tampoco me voy a parar mucho porque son densas. Pero la idea es simplemente que hay que introducir esas simetrías, porque, claro, lo que nosotros queremos es que nos termine saliendo el Q1 y el Q2 para que cuando le introduzcamos el U cuadrado, nos quede Q1 o Q2 y que de esa manera, cuando sumemos todos los operadores que tenemos aquí, pues nos termine dando la identidad, que es lo que queremos. Entonces, pues haciendo todas esas cuentas y definiendo en este caso el epsilon sub 2, que como veis, aquí se define exactamente igual que antes. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que introducir estos dos términos de aquí
para que cuando nosotros le metamos en este caso el u cuadrado, por ejemplo, pues aquí nos salga el q1 y aquí nos salga el q2. Y así, en la suma, en total, pues te dé P1, P2, P3, Q1, Q2. Y digas, pues eso me da la identidad. Y ese es el juego que hacemos. Y en el último caso, que es en el del epsilon 2, pues veis que, bueno, en este caso lo hacemos con el epsilon 1, hacemos igual que antes, multiplicamos por el 1, lo trasladamos, es como una traslación realmente cuando haces el producto de Jordan, es decir, te vas moviendo de un elemento, de una proyección a la otra, como decía, por el hecho de que cuando multiplicas por el 1 te queda P sub 1 más P sub 2 y demás. Entonces, pues te mueves y te queda justamente lo que quieres, es decir, pues al multiplicarlo por el 1, veis que este cuadrado que antes era aquí 1, pues te va a quedar 0, y este 1, que antes daba 0, al multiplicarlo por el 1 te va a quedar un cuadrado de 0. Sí. Y ya está. ¿Qué quedaría? El caso general es cuando tienes la suma de... Bueno, sabemos que tenemos la suma en la descomposición de una JWA álgebra era toda la de tipo 1, la de tipo infinito, bueno, toda la de tipo 1 en la que se incluye también la de tipo 1 infinito, la de tipo 2 y la de tipo 3. Como en el primer caso habíamos estudiado estas y habíamos visto que era el resultado, pues, bueno, encontrábamos ese elemento y esos operadores, y en este segundo caso, pues, en lo que acabamos de hacer, acabamos de encontrar esos elementos y lo único que hay que recordar es que los de tipo i sub 1 y sub 2 los hemos quitado, así que esos son 0. Entonces, con la decomposición que nos proporciona la teoría de estructura de la JW, pues nos permite identificar cada una de estas partes, como lo he notado, pues como, bueno, el J1 y el J2 simplemente porque, como he dicho antes, trabajamos con la parte autoadjunta. Entonces, como las proyecciones van a seguir siendo iguales en la complexificación, pues nos da igual. Y la decomposición de la JW estrella álgebra pues sigue siendo la misma que la de la JW en ese sentido. Entonces, pues podemos identificar la parte autoadjunta de esta parte, pues justamente con la parte autoadjunta de lo de tipo 1 en una JW estrella, y la de tipo 2 pues con la J2 esta de aquí, que ya sería la parte autoadjunta de la JW estrella. Y la cosa es que siguen verificando las mismas propiedades del caso 1 y del caso 2. Es decir, si en una JW estrella no tengo sumandos de tipo 1 y de tipo 2, en la parte autoadjunta de esa JW estrella no va a haber tampoco factores de tipo 1 y tipo 2. Porque si los hubiera yo complexificaría y me saldrían en la JW estrella y eso pues, estaría mal. Entonces, por eso se trabaja sobre la parte autoadjunta. Entonces, como siguen verificando lo que habíamos asumido en el caso 1 y en el caso 2, pues lo único que vamos a hacer es considerar cuáles son los elementos en cada una de estas partes, ¿no? Es decir, el epsilon 0, el 1 y el 2 que hemos encontrado en los de tipo 1, bueno, en los de este tipo de aquí y este tipo de aquí, y simplemente consideramos pues, la multiplicación por la identidad. Como van a ser perpendiculares, pues cuando me quita cualquier elemento, hago esa decomposición y en una me da 0, en el otro 1 y ya pues funciona como tiene que funcionar. ¿Sí? Y ya está. Y así se obtiene que efectivamente cuando estamos en una JW estrellada álgebra encontramos esos elementos con esas propiedades. Como digo, la segunda parte es peor, o sea, hay más cuentas. Pero bueno, aquí la gracia está en eso, que podemos jugar con el... Es simplemente jugar con las simetrías y demás, y pues tenemos en cierto sentido un operador que cuando le metes ese elemento te queda una matriz de identidad, como vamos trabajando con cuadrados, etc. Ahora, la cosa es, ¿se puede mejorar? Mira la hora, ¿eh? Ah, sí, no, sí, me quedan 3 líneas. La cosa está, cuando estamos con factores de spin, ¿se puede hacer lo mismo? Pues la cosa está que cuando estamos con factores de spin, sí se puede hacer lo mismo, pero el resultado es más débil en el sentido de que la segunda parte de independencia lineal no la obtienes. ¿Y cómo se hace eso? Pues como digo, simplemente, bueno, es que en el caso de los spins pasa una cosa, y es que el elemento este de aquí, resulta que al trabajar con un spin no es otro que la S. Entonces, al ser simplemente la S, pues podemos definir esos elementos como traslaciones. Me gustan las traslaciones por eso, que tengo que una proyección a la otra. Pues podemos definirlos de esta manera y efectivamente te sigue dando un 0 o un 1 en este caso. Sí, en este caso no solo tenemos 3 proyecciones, tienes 2, pero al final es lo máximo que puedes obtener porque solo hay 2 proyecciones a de tipo I2. Y la cosa está en que bueno, nosotros podemos descomponer las que son de tipo spin y las que no son de tipo spin, es decir, las que son de I2 o las que no.
Y entonces, como en esta parte están todos los otros tipos que hemos visto antes y funciona bien, pues simplemente nos preocupa. Y hemos visto que las sumas, la suma directa de factores de JW álgebras que verifican esa propiedad funciona bien, se hacen las mismas cuentas, pues simplemente hay que preocuparse de que aquí funcione. Y en este caso funciona, como digo, porque son de tipo 2, encontramos dos proyecciones intercambiables por simetrías y, pues, definiendo todo el elemento, termina saliendo. Entonces, cuando tenemos spines funcionan, sí, pero solo encontramos pues, como mucho dos operadores que verifiquen esa propiedad de que cuando yo encuentro un 1 y haga las potencias, pues me dé 1, 0, etc. Lo último, estar todo centrado en C estrella álgebras. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros, como hemos dicho antes, al final lo que vamos a hacer con nuestro trabajo de oficina es tratar el caso excepcional por un caso. El caso excepcional es cuando nosotros encontramos representaciones factoriales que van a parar a las matrices esmíticas, 3x3 o cuestiones, y al resto de casos que siempre lo podemos estudiar como subálgebras autoadjuntas de bilestrellas de BDH. Entonces, como estás trabajando en BDH, siempre te vas a encontrar que esa subálgebra está dentro de una estructura que tiene un producto asociativo. Y por el resultado que vimos anteriormente de la conmutatividad, pues si conmutan fuertemente, que al final era el objetivo de este trabajo, para estudiar la conmutatividad fuerte, pues vimos que si conmutaban fuertemente en una JW álgebra, equivalía a que conmutaban en sentido asociativo. ¿Y qué pasa? Que entonces nos salían ecuaciones en el sentido de productos asociativos y ahí no sabíamos cómo trabajar. Entonces echamos mano de una serie de resultados que creo que son bastante interesantes cuando encontréis estructuras con un producto asociativo y queráis, pues, eso, despejar esas ecuaciones. Entonces, lo primero es en el que, bueno, lo que trabajaba aquí es que hay una diferencia entre estudiar el ideal de un grupo y el ideal de un álgebra. ¿Y qué pasa? Que estas estructuras, como tienen esa estructura de álgebra y de grupo, bueno, pues, claro, cuando trabajas con los ideales es distinto, porque en el ideal de álgebra, en un ideal, ahí sí puedes multiplicar con otro elemento del álgebra general y se sigue quedando dentro del ideal, pero en el otro no tiene, en el ideal de un grupo tú no tienes eso. Tú tienes que las sumas van bien y el producto por escalar se queda dentro, pero no sabes nada del producto con otro elemento a dónde va. Entonces, el resultado que queríamos probar aquí era simplemente que cuando tú estudias, ¿qué elemento? Sí, una estrella álgebra prima, que bueno, ahora digo rápido lo que es. Cuando tú estudias una vale, pues. Vale, bueno, pues era simplemente que cuando estudias una álgebra prima, y lo de que sea prima simplemente que cuando tienes el producto de los ideales igual a 0, uno de los dos ideales es 0, porque cuando tú lo estudias en el ámbito de lo ves como un álgebra, pues quieres comprobar que una cosa que se llama, ¿dónde lo tengo aquí? ¿Dónde lo tengo? Ah, sí, este elementito de aquí, que es el centroide extendido, es una estructura álgebra rara, pero que ayuda bastante, pues que cuando quieres estudiar el centroide extendido de una estrella álgebra prima se ha estudiado siempre para cuando de su estructura de grupo, pero no cuando se ve su estructura como álgebra. Entonces aquí comprobamos que efectivamente en los dos casos es C, cuando la estudias como una álgebra. Y bueno, eso es lo que probábamos y simplemente es una herramienta que me parece muy útil, que son los polinomios de Capelli. Que los polinomios de Capelli son unos polinomios que se define siempre que tú tengas una álgebra no necesariamente conmutativa y lo que haces es, pues, si tiene grado n, lo que haces es que coges, pues, n-1, tienes n incógnitas y n-1 incógnitas y tienes como todas las posibles permutaciones. Entonces, hay una serie de resultados que lo que te dicen es que cuando estás en una estrella álgebra tienes un polinomio de Capelli, pues que si ese polinomio de Capelli te da 0, lo que indica es que estos elementos de aquí que tú has metido en el polinomio son linealmente independientes, sí, pero cuando tú te coges n-1 cualquiera te da 0, pues compruebas que son linealmente independientes. Es una herramienta para comprobar independencia lineal cuando no se puede hacer con la definición. Y esto es una cosa muy fea que tiene que ver con las otras posibles estructuras que tiene la JW estrella álgebra, pero la gracia está, al menos en el primer caso, que es el sencillo, que es cuando es una álgebra prima, es que cuando tienes una combinación lineal de este estilo de acero, entonces lo que significa es que estos primeros elementos se pueden escribir como combinación lineal de los segundos.
Y eso, pues, como digo, es una herramienta bastante curiosa porque te permite al final, cuando tienes identidades de este estilo extrañas, pues ver cómo son algunos de los elementos. Porque, como digo, cuando se cumple esta propiedad, te permite escribir uno sin términos del otro. Y ya está. Eso es todo. O sea, me pagaría más, pero el tiempo y demás. No. Sí. ¿Alguna duda? Sí, Sí. yo por entender un poco la filosofía general de todo esto, porque claro, ya en lo técnico pues, me pierdo mucho. Sí. O sea, un poco la historia sería que en cuántica los observables se modelan como una cesta de álgebra normalmente. Sí. No, sí, es una cesta de álgebra, sí, sí, sí. Y lo que pasaba era que ahí los observables son El producto que tú tienes de la cesta de álgebra es el que no es un cierra. producto asociativo, efectivamente no cierra. Entonces, normalmente dice, pues se puede modelar mejor con una álgebra de Jordan. El producto con álgebra de Jordan sí es cerrado. Me estaba preguntando qué pasa con todo esto, si se puede hacer eso o se puede hacer algo parecido, pues, por ejemplo, en el ejemplo más típico, ¿no? De la posición y el momento. Es que eso... Porque eso no son operadores autoadjuntos en un Hilbert. No, y el pasa es que no son acotados. Son... O sea, la cosa con el operador de posición y momento es que no es un operador acotado, entonces ahí entra o no entra. Pero bueno, hay varios libros o manuales que lo que te dicen es que en realidad, al final, a nivel físico, es decir, tú cuando estás haciendo una medición, tú puedes medir hasta cierto límite, hay un límite físico. Sí, pero a partir de ahí tú no puedes medir. tendrías una teoría como esta Sí. para ese caso, por ejemplo. Sí, es que para ese caso es lo que quiero decir, que la posición en el momento, aunque sean operadores que no sean acotados, en muchos manuales te dicen, bueno, al final, en la vida real, los instrumentos miden hasta cierto punto, hay un límite físico, que es el que se llama el límite de Planck o algo así. No lo recuerdo bien, pero es que hay una unidad de medida a partir de la cual tú no puedes seguir bajando. Entonces todo siempre se puede estudiar como una cosa acotada, porque en la vida real tú no llegas a ciertos límites. Entonces, ¿para la posición en el momento puede valer? Sí. Lo que haces es que en vez de introducirte, en vez de asumir que las mediciones que tú haces en el laboratorio son continuas hasta el infinito, al final no son continuas, llegas a un tope, ese es el límite. Entonces lo puedes incluir aquí y estudiarlo. La teoría vacía, todo. Sí, ¿no? entonces la teoría vale. algebraica que te recoge. Sí, eso es exactamente igual. Sí. Ok, vale, perfecto. Yo creo que esa parte, o sea, muy técnico, Sí. creo que eso más falta eso, o sea, de por qué motivación Sí, haces esto. Es Básicamente. por eso te pregunto si puede hacer otro. Porque una vez que se entiende lo de la J, bueno, más o menos se ve que bueno, si tiene una estructura o lo que sea, pues la gracia está en que todas estas herramientas que hemos visto, por ejemplo, los operadores elementales, después te sirve para estudiar la propiedad de la conmutación fuerte. Porque nosotros lo que hacemos es estudiar aplicaciones que conserven la conmutación fuerte. ¿Y qué significa una aplicación que conserve la conmutación fuerte? Una aplicación que conserve que dos observables que conmutan en un principio, cuando evolucionan en el tiempo, por ejemplo, sigan conmutando entre sí. Entonces lo que tú dices, ¿pueden evolucionar? ¿El sistema puede evolucionar de la forma que quiera si yo puedo medir estas dos cosas a la vez en este instante de tiempo y en el otro? Pues resulta que no, tiene una estructura, tiene una forma, no es cualquiera. Entonces, por eso es interesante. Pasa que, claro, había que hacer una cosa técnica porque, claro, más o menos. O sea, que el tema de que se puedan medir a la vez y tal, y todo esto que de determinación corresponde a conmutatividad fuerte. Sí, efectivamente. La indeterminación se produce en conmutatividad fuerte de operadores. Pero al final, como el producto de observables es cerrado en el ámbito Jordan, pues la conmutatividad tiene sentido estudiarlo en el ámbito Jordan, porque al final es lo que sabes que es cerrado y sí, siempre te vas a ir dando observables. Ya. ¿Listo? Muchas gracias.